Tu colaboración es importante. Cuenta de Habitat 126040. 126040. Contamos con tu apoyo. ¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. También tenés la aplicación en la 30. Estamos en Facebook, en donde estamos, en X, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru. Tenemos nuestro Tweets también en Instagram. Seguí el hilo de nuestro Tweets. Estamos en YouTube, mira, en donde estamos. Casi 4 años de grabación de material con todos nuestros queridísimos columnistas, panelistas, con distintos temas que fueron, bueno, desarrollándose en ese discurrir de una actividad periodística de 4 años que hemos concebido como el buque insignia o la primer gran actividad de Libertas, que es nuestra asociación civil sin fines de lucro, en pos de la defensa de la democracia, la república y el Estado de Derecho. Estamos defendiendo una utopía, pero pasa que, como diría Tomás Moro, muchas utopías pueden resultar en verdad. La utopía es una terminología griega que quiere decir ciudad sin lugar. Y seguramente ese concepto de república, de Estado de Derecho, de democracia, que tan sabiamente está escrito en este libro de cabecera, que es la Constitución de la República, podríamos decir que tiene compendiado, consignado, con vocación de perpetuidad, una enorme y sabia ciudad sin lugar, la República Oriental del Uruguay. Está acá. Diría Justino Jiménez de Arechaga que la Constitución no es un libro, no es una consignación, sino que es una determinación de voluntad, es un edicto que permanece en el tiempo y que instala en ese tiempo una identidad. La República Oriental del Uruguay no es solamente soberana en lo espacial, en lo jurisdiccional, territorial, es en el espacio-tiempo, como todos los países soberanos. Pero esa soberanía espacio-temporal se rompió, tiene un, tiene un momento, un jalón disruptivo cuando sobreviene un gobierno de izquierda, que es el gobierno del Frente Amplio, y introduce en un proceso de 15 años consecutivos una legislación de naturaleza neoconstitucional, de naturaleza marxista. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo a rajatabla lo que dijeron cuando asumieron la presidencia. Yo fui a ver ese acto de Tabaré Vázquez con ¿cómo era que se llamaba este muchachito que echaron del Partido Nacional? ¿Cómo te va, Conrado? Que fue el vicepresidente, se me fue el nombre ahora, que era Rodolfo Ninova. Rodolfo Nino Noboa, con el encuentro progresista Frente Amplio, tal vez se llamaban así, decían que ellos iban a emprender sus primeros 5 años de los planes quinquenales de un Uruguay de sociedad justa, equitativa, el Uruguay solidario, y que se iba a llegar con calma, que tuvieran calma, le decían a las muchedumbres de aquel entonces, que se iba a llegar al socialismo tan deseado, que se iba a llegar, pero había que respetar, como que todavía hay que respetar las instituciones democráticas, todavía tenemos que respetar las reglas de juego, es decir, es clarísima la vocación de una transformación revolucionaria del Estado uruguayo y lo fueron haciendo durante esos 15 años. Pero, como digo yo, con la complicidad de toda la clase política, porque hay un conjunto de leyes de orden público que requieren mayorías especiales y le dieron los votos. Se los dieron. No, no entorpecieron ahí, no bloquearon ahí. Y seguramente con esa idea de que, y bueno, conviene no bloquear para no trancar el país, ¿no? Cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Si hay que bloquear, hay que bloquear. Y si hay que enfrentar, si vos te estás en una batalla y tenés un enemigo, lo vas a tener que enfrentar. No podés todo el tiempo estar de amigo con tu enemigo porque te va a secuestrar y te va, por supuesto, a hacer de todo. Te va a violar a los que tenés, va a romper tu casa o te va a desalojar. ¿Qué es lo que van haciendo paulatinamente estas huestes de izquierdas marxistas? Todas
nucleadas sistemáticamente, es decir, en un plan estratégico que está pergeñado por el Foro de San Pablo. No estoy inventando, vayan a Google, entran Foro de Sao Paulo y van a ver todos los planes. Están ahí. Y es lo que le está pasando a Uruguay, como a tantos países, todos los países de Latinoamérica le está pasando lo mismo, ¿no? Están corriendo la misma suerte, donde ya es un desbarajuste total, Conrado, de los principios claros de un Estado de Derecho, donde no se cumplen ni desde lo legislativo ni desde lo administrativo. No se cumplen, ¿no? Y después tenemos que escuchar, tragarnos varios sapos, como diría Mujica, te tenés que bueno, yo me estoy tragando, Mujica, varios sapos, cuando escucho a Fernando Pereira decir, tenemos que respetar la Constitución porque la Constitución es nuestra garantía, hablando del tema de la Comisión Mixta de Salto Grande. O cualquier temita le sirve para invocar la Constitución y hacerse los constitucionalistas y los grandes responsables del Estado de Derecho cuando son los primeros que la quieren tirar abajo, como ahora con el disparate de un plebiscito para imponer desde la Constitución una política de Estado, porque lo que vos instalás en la Constitución es política de Estado y no lo sacás más. Y nos quieren imponer como política de Estado que las empresas financieras no puedan brindar servicios a nuestra ciudadanía para capitalizarnos en un sistema de ahorro y capitalizaciones, violando, ¿no?, el artículo 32, el artículo 36, el artículo 7. Un desastre, Conrado. ¿Cómo te va? Mirá cómo te recibo, pero No. bueno, es así que va a ser, ¿no? Bueno, ¿cómo andás, Rubén? Bueno, un Bien, bien, gusto ¿y como vos? siempre. Saludo para todos los que nos están oyendo y luego viendo a través de YouTube. Siempre es un placer. Mirá que tocaste una cantidad de temas, ¿no? Pero me quedó resonando el tema de la utopía, ¿no? Siempre me habían enseñado que la utopía era algo irrealizable, ¿no? Ese era como digamos, la descripción de lo que quería decir utopía. Tú lo describiste, qué quiere decir en cuanto a la palabra, La ¿no? etimología, claro. La etimología. Pero siempre yo escuché como que era algo irrealizable. Yo creo que, a ver, el Estado de Derecho, la República, la libertad no son cuestiones irrealizables. Yo creo que son bastante palpables. Y eso, y haces bien en machacar, machacar, machacar justamente en esos conceptos, porque son conceptos que también que tienen que ver con nuestra vida diaria. Claro. Recién tú hablas del tema de la reforma constitucional que está planteando el PIT-CNT y lo que está haciendo justamente es cercenando libertades, ¿no? Y cercenar otros principios o derechos amparados en la Constitución, como es el derecho a la propiedad, pero sobre todo cercenando libertades. Mm. Entonces, cuando se dice defender la Constitución para algunos temas, como tú recién decías, Pereira, hablando de CTM, la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande u otros temas, pero después avasallando la Constitución porque la decisión que toma el Frente Amplio es dejar en libertad de acción a su dirigencia. Claro. Si la mayoría de los sectores del Frente Amplio dicen que no se debe ir a esta reforma que plantea el PCNT porque va a generar enorme caos y enormes daños para el país, ¿cómo el presidente del Frente Amplio puede sugerir a la fuerza política dejar en libertad de acción? Si tú entendés que hay algo que le hace daño al país, lo primero que tenés que hacer es tratar de frenarlo, como tú decís, Claro. y lo tenés que frenar. Entonces, una vez más se demuestra que el PIT-CNT está llevando de las narices al Frente Amplio hacia un lugar que supuestamente no quiere, pero que acepta para no tener una confrontación interna dentro de su propia fuerza política y con el propio PIT-CNT, que a esta altura de los acontecimientos está demostrado que el PIT-CNT termina teniendo más fuerza en este tipo de decisiones que el propio Frente Amplio, ¿no? Claro. Lo que es muy preocupante. Que es el Eh, Partido eh, Comunista, en verdad. Porque el PCNT es el Partido Comunista de Uruguay prácticamente exacto. en todas sus dirigencias, en todos sus sindicatos El Partido únicos. Comunista tomando fuerza y cada Claro, vez más poder claro. con su Con su doctrina, ¿eh? filosofía, con su filosofía antiliberal, Claro, totalmente antiliberal, claro. que sería un grave problema para el país que, por ejemplo, el Partido Comunista terminara siendo mayoría en las urnas, porque ha sido mayoría a nivel sindical y ha tenido alguna mejor votación que en otrora por parte de su lista, pero tenemos el grave riesgo de que termine siendo mayoría dentro de la propia fuerza política. Pero
Entonces, para enrabar todos estos temas que son tan importantes, Estado de Derecho, República, libertad, te Las comento. leyes inconstitucionales que tenemos, que están afectando muchísimo, como tú decís, la vida, el cotidiano vivir de los uruguayos, la vida diaria, la institucionalidad del país. Por ejemplo, la ley inconstitucional que crea la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, no lo admite la Constitución. El Código del Proceso Penal es inconstitucional, no responde, desde el artículo 12 al 23 no responde para nada a lo que prescribe. Bueno, y así, la ley estaba revisando ahora con un jurista amigo, esta ley que crea la JUTEP tampoco es constitucional. Entonces, vos vas viendo, salta la caja de Pandora y decís, pa, qué cantidad de leyes fueron legislando a su manera, no importó nada. Yo recuerdo, seguramente te acordás, Conrado, cuando le paraban el carro a Mujica porque le decían, no, esa ley es inconstitucional. Eran como 8 proyectos que tuvo Mujica entre aquel índice CONEA, ¿te acordás? Del impuesto fijo a la propiedad de la tierra, que eso es un atavismo marxista, viejazo, que incluso lo planteó Marx, el impuesto a la rentabilidad, ese poner impuesto a la tierra porque es la que más rentabilidad da. Bueno, eso después se comprobó en economía que no es así. Pero ¿qué pasó? ¿Qué quiero decir con esto? Que esas leyes por las cuales Mujica planteaba y le pararon el carro, es porque se ve que ya era muy evidente que eran inconstitucionales, ya era demasiado evidente, porque está lleno de leyes inconstitucionales. Como es inconstitucional la ley que pretende ser derogatoria de la ley de caducidad, también. Entonces, cuando ves eso, vos decís, che, el principio de seguridad jurídica lo rompieron, lo hicieron triza, lo hicieron pedazo el tema de la seguridad jurídica. Totalmente, bueno, a ver, pero digo, lo terminó aseverando el propio José Mujica cuando dijo que lo político estaba por encima de lo jurídico. Tú recordarás, y los oyentes también, fue a raíz de la suspensión de Paraguay en el Mercosur, ¿no? Entonces, cuando suspenden a Paraguay, que era quien estaba vetando el ingreso de Venezuela al Como miembro Mercosur, permanente, ¿no? Paraguay, miembro permanente. exacto, suspenden a Paraguay y en definitiva hacen ingresar por la ventana al chavismo, Ah, ¿no? Dentro del Mercosur. Y ahí la famosa frase de Mujica, lo político está por encima de lo jurídico, ¿no? Y exacto. esa fue un poco la filosofía que se siguió adelante, filosofía muy peligrosa, que obviamente que atenta contra lo que son las garantías de los derechos de cada una de las personas, porque en definitiva cuando nosotros hablamos del Estado de Derecho, tiene que ver justamente con las garantías que tiene que tener el ciudadano, con sus Exacto, deberes, sus obligaciones, pero con sus derechos. exacto. Y esto es lo que lamentablemente ha venido sucediendo. Mirá, en el Eso marco que de todo afirmás, esto, Conrado, es muy importante. Está bueno enfatizarlo a la gente que nos sigue, porque el Estado de Derecho precisamente es eso que dice Conrado, es ese orden jurídico que el Estado nos brinda como total garantía en el cumplimiento de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones. Pero a su vez hay que agregar que esos derechos y obligaciones tienen la misma tasación legal, lo que se llama la isonomía o la isometría legal. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, todos por igual. Por eso somos todos iguales ante la ley, artículo 8, el principio de igualdad ante la ley. Ese principio, que parece algo tan básico cuando lo decimos, lo están rompiendo por todos lados. Por ejemplo, con una ley de género, donde, bueno, se van generando jurídicamente ideas de derechos de colectivos, derechos por la condición de, derechos por... No, no, no. Somos todos iguales ante la ley, con los mismos derechos y las mismas obligaciones en calidad de ciudadanos, en calidad de personas, de acuerdo a lo que dice el artículo 7, por ejemplo, los derechos fundamentales, ¿no? Eso ujú, está bueno enfatizarlo. Porque, ¿sabes por qué te digo esto? Porque precisamente dicen dos digamos, retóricas demagógicas, una la del presidente y otra la de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. En Uruguay hay una democracia plena y estable donde se respetan todos los derechos y obligaciones que son para todos por igual. No, presidente, no es así. Yo se lo vengo diciendo desde ayer y de varios días. Y lo mismo con este señor, con Fernando Pereira, que dice, tenemos que respetar la Constitución porque es la que nos garantiza que se cumplan nuestros derechos y las obligaciones por igual. No, Pereira, ustedes rompieron toda la Constitución cuando fueron gobierno y hoy estás diciendo ese disparate.
Mira, recién hablaste de la igualdad ante la ley, que es un principio muy caro dentro de nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, el artículo octavo. En los últimos días no se ha aplicado la igualdad ante la ley. En el caso del artista plástico y reconocido economista y educador Claudio Rama, cuando presenta, quiere presentar una obra dentro de lo que es las exposiciones del Teatro Solís, y la directora de la Intendencia, la directora del Teatro Solís, le contesta de que tiene que tener lenguaje inclusivo esa obra. Entonces, metiéndose con la libertad de la libertad de expresión y también con la libertad artística del Claro, propio artista, que le está diciendo de qué manera tiene que mostrar su obra, ¿no? Entonces, fíjate que no habrá igualdad ante la ley en la claro. medida de que yo no conozco antecedente de que la directora Muyala le haya pedido a otros artistas que lo haga en lenguaje inclusivo, y si lo hubiera hecho, sería totalmente ilegal e inconstitucional. No hay Exacto. ninguna ley que Sí, sí. obligue a los artistas a presentar en un supuesto nuevo lenguaje, que es el lenguaje inclusivo, que no es un lenguaje oficial No. dentro de lo que es los mecanismos estatales. Exacto. Por lo tanto, ahí nuevamente lo que se demuestra es la arbitrariedad en la actuación de las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo. Hasta el día de hoy, Ahí la señora hay intendenta, un acto con abuso de autoridad. Y fíjate que sin duda, viola flagrantemente el artículo 29 de la Constitución, que a texto expreso dice que no hay censura previa en nuestro país y que somos libres de expresarnos mediante palabras, sin que haya una censura previa. Somos libres. Y como bien decís exacto, vos, nuestro idioma, nuestro lenguaje oficial, el lenguaje del Estado uruguayo, el lenguaje base, es el español. Ahora, español, el lenguaje totalmente. inclusivo es un sublenguaje, como hay tantos sublenguajes subculturales, como está el lunfardo, como hay un lenguaje en jerga, como está el lenguaje técnico de los juristas, Pero de ningún, pero, pero no te De pueden ningún exigir, modo, ningún modo el Estado, aunque sea la Intendencia claro, de Montevideo, que forma parte que del Estado en representa al sentido Estado, amplio, claro, exacto, puede solicitarle a un artista no, que transmita a través del lenguaje inclusivo, y si no, no te dejo exhibir la obra, ¿no? claro, Es un acto de censura, un acto de arbitrariedad, y es un acto fascista, sí, porque muchas veces nosotros dejamos de utilizar algunas palabras, pero termina siendo un acto fascista, sí. que quiere imponernos una hegemonía cultural, Es este, totalitario, es una actitud y totalitaria, es una claro. actitud totalitaria. Por lo tanto, que la intendenta de Montevideo hasta el día de hoy no se haya expresado sobre este tema, realmente justamente lo que hace es hablar de que esto es una política de la propia intendencia. Mm, Porque si la intendenta hubiera dicho, bueno, la directora no estuvo en el sentido correcto, vamos a revocar mm. esa resolución y le vamos a permitir a Claudio Rama poder exhibir su obra, no lo hizo. Entonces, por lo tanto, termina avalando este comportamiento, y en definitiva capaz que son las líneas directrices de la propia intendenta Cose. Entonces, me parece que Y, ahora las cosas hay que decirlas por su nombre. mm. Termina siendo un acto fascista, en el cual hay una censura que se le realiza a un artista, y que Y que es seguramente también, inconstitucional, Conrado, es inconstitucional, viola el artículo 29, se viola el artículo 10 de la Constitución, mirá, ya que está, a ver si lo tengo por acá. Ay, no traje a mi amiga, sí, la traje, sí, sí, yo la estaba mostrando hoy. Qué orgulloso soy de mi amiga yo, ¿eh? Acá tenemos, es de las enteramente acciones libre, privadas. artículo 29, es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura. Sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y en su caso el impresor o emisor con arreglo a la ley, si acaso cometieron algún abuso, qué sé Sí, yo, sí, difamación, alguna etcétera. difamación, etcétera. Exacto. Y el artículo 10 dice, las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados, por ejemplo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que lo que la Constitución no prohíbe está permitido. Y lo que a su vez se puede agregar, lo que la Constitución no mandata, no tenés por qué mandarlo. Vos no podés Ujú. ejercer un acto de gobierno que la Constitución no te dice que hagas. No, no podés hacer, no podés mandatar lo que la Constitución no manda hacer. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda Lo que la no manda la ley, ley. ni privado de lo que ella no prohíbe. Está clarísimo. Exacto. Exacto.
Es O así. sea, Es así. Bueno, yo, por lo que he leído en prensa, y este tema ha sido tratado, por ejemplo, en el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, el tema de Claudio Rama, eh, sé que él ha hecho una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, que me parece que cabe en este caso. Y bueno, veremos cuáles son, en definitiva, los coletazos de todo esto, que su obra pueda ser obviamente exhibida. Hace bien el Ministerio de Educación y Cultura de darle un lugar para poder exhibir su obra, sin limitaciones, sin censura, pero que también quede bien claro cuál es la filosofía que anima a la propia Intendencia de Montevideo, a las autoridades de la Intendencia de claro, Montevideo, ¿no? claro, claro. Que tanto que hablan y se llenan la boca con la diversidad, con lo multicultural, con... Además, bueno, terminan de mostrar una vez más que pretenden una hegemonía cultural con un sesgo muy claro hacia lo que ellos entienden de que termina siendo cómplice de esta construcción marxista, Mm. porque en definitiva Sí, es sí, una sí, sí. construcción marxista, Lo, el tema del... lo conversamos con el doctor temas Claudio Rama. incluso el tema de los lenguajes inclusivos, que en realidad lo único que hacen es excluir, ¿no? El idioma español es tan rico, en Claro, definitiva, expresiones que nos contemplan a todos y que han sido pacíficamente aceptadas durante siglos. claro. Ahora parecería ser que a través de estos mecanismos se intenta derribar esa convivencia pacífica en el lenguaje, ¿Sabés qué ¿no? quieren imponer, Conrado? Lo hablamos con el doctor Claudio Rama. El lenguaje inclusivo hay que entender que en primer término es una herramienta ideológica de poder político que está vinculada al LGBT. O sea, el lenguaje inclusivo está dentro del concepto ideológico del neomarxismo o el progresismo woke, que es el LGBT. Tienen como una de las banderas o buque insignia el lenguaje inclusivo, el que todavía no lo pudieron meter en el Estado de Uruguay, todavía. Pero ojo, ojo, porque ya está hablando el rector de la hija boba que tenemos los uruguayos, que es la UDELAR, de que van a expedir créditos universitarios, diplomas en el lenguaje no binario inclusivo, o sea, le licenciade, no sé cuánto. Bueno, artículo 65 del Código General del Proceso, señores, no se puede en lo administrativo, desde los actos administrativos y de todos los actos vinculados a la justicia, que no sea el idioma español, tiene que ser el lenguaje español. Ese artículo es el que dice claramente que nuestro Estado asume el lenguaje español como nuestro idioma oficial. El lenguaje es el español, es el lenguaje de identidad en Exacto, común que tenemos pacíficamente todos, como dice el diputado Conrado. Conrado, te exacto, agradezco un exacto. montón. Viste que hay mucho para hablar. Tenía un audio para poner, pero no nos da el tiempo de Agustín Laje, que está muy interesante. Es un minuto, ¿viste? ¿Se le podrá poner? ¿Le podemos poner, Maxi? Respecto a también vinculado al LGBT, que lamentablemente acá tenemos bastante legislación avanzada en ese tema. Mirá qué interesante lo que él dice desde el punto de vista. Psicólogo ayuda a una persona biológicamente hombre a percibirse como el hombre que objetivamente es, ese psicólogo está haciendo una terapia de conversión. ¿Sí? Ahora bien, si un médico corta los genitales de una persona cuyos genitales funcionan, mutila los senos de una mujer, le inyectan a niños bloqueadores hormonales, les brindan hormonas que sus cuerpos no producen. ¿Eso sabes cómo se llama? Terapias de afirmación. Es exactamente al revés. Afirmar a alguien significa reencontrarlo con su propio cuerpo. Su cuerpo es una realidad objetiva. El problema está acá. En cambio, la conversión es cuando yo necesito un bisturí para empezar a mutilar un cuerpo que es sano. Claro, está clarito, ¿no? Es clarísimo, ¿no? No admite mucha duda esto. Bueno, pero ellos se trabajan desde esta ideología anticientífica, Conrado. Esto que dice Laje así en un minuto y pico, y que es tan sensato y tan fácil de entender, ellos batallan por lo contrario. Inclusive plantean que ya no se tiene que reconocer el sexo cuando nace una persona, el obstetra, la partera, sino que tienen que asignarlo. Hablan de asignar, como que el ser humano tiene la potestad de definir el sexo, definir la naturaleza de alguien. ¿No? ¿No? ¿Te acordás que era el reconocimiento? Si es varón o es hembra o macho, ¿no? Si era varón o era mujer, cuando el que nacía. Mirá, tiene una nena
cuando vos que tenés hijos, Conrado, mirá, tuvimos una nena, tenemos un nene, fue reconocido por los genitales, por todos los estudios que se hacen hormonales, gonadales. Estamos en ese disparate, Conrado, estamos en manos, este intendente de Montevideo, Carolina Cose, está realmente en una situación que yo diría psiquiátrica, y tiene una política, incluso te agrego, interna, que exige, de hecho, esto es fáctico, exige que los trámites en la intendencia sean en lenguaje inclusivo. No sé si sabías eso. Los ediles, preguntarle a los ediles, pero tienen que saberlo. Se exige que se hagan los trámites, cualquier trámite administrativo que te veas obligado a desarrollar en la intendencia, te lo ponen todo con formularios en lenguaje inclusivo. Y si no lo haces, te trancan el trámite. ¡Pua! Si eso no es Tremendo. tremendo, ¿no? Totalitario y desconoce Sí. nuestra naturaleza como Estado, nuestras tradiciones. Bueno, En la próxima, Rubén, te comento de los avances de la ley de financiamiento de partidos, que ayer tuvimos sesión de la comisión. A mí me toca ser el presidente de la bien, comisión y le estamos dando bien, un nuevo impulso a ese proyecto de ley. Y conjuntamente con eso también presidimos este año la Comisión de Lavado de Activos, Transparencia, etcétera, con algunos proyectos de ley, entre ellos uno que yo voy a presentar. Así que bueno, bien, la semana que viene bien. te comentaré, le comentaré a los oyentes. Bueno, venimos con algo propositivo, entonces me parece muy bien. Está muy interesante ese No, proyecto que tenés hace tanto tiempo de la ley de partidos y el tema de lavado de activos. Muchísimas gracias, Conrado, por estar con nosotros. como siempre, Buen, un buen fin de placer. semana, muy buen fin de semana. Igualmente. Un abrazo para todos. El doctor Conrado Rodríguez conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado, en su columna de los viernes. Vamos a una pausa rapidito, Maxi, y bueno, vamos a una nota con el profesor Bianchi, que seguimos hablando de la vida, la educación y la libertad, y luego vamos a conversar con el doctor Gustavo Subía, diputado por Tercera Vía. Quédate ahí.